bendiciones para todos. Hoy continuamos con nuestra serie Convirtiéndonos en Discípulos y el tema titulado La iluminación del llamado y el propósito. Tal vez desde que llegaste a los caminos del Señor, escuchaste la frase: Dios tiene un propósito contigo. Tal vez no has sabido de qué manera entender eso, pero yo quiero hoy decirte que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue en vano. No fue incluso solo para hacerte salvo. Dios tiene un plan y un propósito contigo. Hoy hablaremos de esto. Vamos a leer lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La palabra nos expresa que el llamamiento de Dios es un llamamiento santo y que no tiene que ver con nosotros, sino con Él. Él en sus propósitos nos llamó para cumplir una asignación en este tiempo y en esta generación. Jesús fue un hombre de propósito. Podemos ver en las Escrituras que no solamente vino, como expliqué hace poco, a darnos salvación a través de la cruz. Él vino a cumplir varios propósitos en la tierra, y uno de ellos era salvarnos a través de la cruz. Pero había otro propósito que era consecuente a la cruz, y era levantar 12. Vamos a leer qué dice la Biblia. El libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús levanta a 12 para que estén con él, para de esa manera enseñarles el evangelio del reino, los principios, y que ellos dieran continuidad al propósito de Cristo a través de la cruz. Jesús levantó 12 para trascender a través de ellos en las generaciones. Entonces esto es propósito. Cuando tú y yo nos alineamos a Jesús, entramos en el propósito eterno de Dios. Ahora, en el tiempo en que ellos comenzaron a ser discipulados, no entendían esto. Mas un día Jesús se levantó entre ellos y les dijo, en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si el propósito no está definido, no sabremos a dónde vamos. Es por esto que Jesús, de una manera muy frontal, le dice a los 12, yo los envío, hagan discípulos en mi nombre en todas las naciones de la tierra. Y él, siendo específico, dice, bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. De esta manera, Jesús le está diciendo a sus discípulos, encamínenlos en el propósito que ya ustedes tienen en mí, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Recuerda, el propósito nos recuerda el por qué hacemos las cosas. Nuestro propósito se tiene que definir en esta vida para que nuestro caminar de fe sea un caminar diferenciado, sea un caminar que realmente honre y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra. Hechos capítulo 11, versículo 21. Dice así, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.
y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando estamos en el propósito, todo lo que hacemos es trascendental. Aún las pequeñas cosas que para muchos no tienen importancia, son irrelevantes, para nosotros son muy relevantes por cuanto son parte de un propósito eterno. La Biblia nos habla sobre Bernabé. Bernabé fue un discípulo, un hombre con propósito. Un hombre que vivió el propósito, disfrutó el propósito y lo cumplió. Tanto así es que donde hay un hombre de propósito, ocurre impacto. Las vidas son impactadas cuando ven una vida con propósito. Es necesario que nosotros veamos la vida de Bernabé como un modelo. La palabra dice que era varón bueno, era una buena persona. No basta ser creyente o cristiano, no basta querer hacer las cosas bien, tenemos que hacerlas bien. Es necesario que entendamos que por más fe que reflejemos o por más conocimiento que tengamos, si no tenemos amor por las vidas, si no tenemos amor a Dios, amor por el prójimo, no seremos realmente o no estaremos en el propósito de Dios. Lo que nos lleva a vivir el propósito de Dios es ese amor de Dios, esa bondad de Dios en nosotros. Era varón bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. La fe habla del propósito. Cuando tenemos fe, entramos en el propósito. Cuando entramos en el propósito es porque nuestra fe ha despertado. Es porque tenemos comunión con Dios, con su Espíritu. Y su Espíritu nos revela el propósito que Él tiene con nosotros en esta tierra. Hay algo muy importante y maravilloso que ocurre en la vida de hombres y mujeres con propósito. Y lo leímos al final, donde dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Yo quiero desafiarte en esta hora para que entres en el propósito de Dios, para que entres en la presencia de Dios y le pidas al Señor que te ilumine, que te revele que tú quieres entrar en su propósito, porque de esta manera una gran multitud será salva. Yo creo lo que dice su palabra, que cuando entramos en su propósito no hay nada ni nadie que pueda detenernos. Así que te bendigo en esta hora y declaro que entras en el propósito. Se te revela el llamado, se te revela la asignación, se te revela el por qué estás acá, el por qué hoy estás escuchando esta palabra. Es porque Dios tiene un plan contigo y eso se llama propósito. El propósito de Dios es el mayor proyecto del universo. Que el Señor te bendiga, que la gracia y la paz de Dios te acompañe y que entres y cumplas el propósito como un discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.